pues bienvenidos a todos y todas a este webinario que va a ser impartido por Elia Rodríguez Saavedra. Elia siempre ha vivido en contextos interculturales, también ha trabajado en contextos interculturales o en diferentes ámbitos relacionados con la interculturalidad y además ha vivido en varios países, en España, en Irlanda, en Alemania y Dinamarca, con lo cual ha tenido mucho contacto con diversas culturas y estudia un máster de estudios culturales. Ella tiene mucho interés en tratar con las emociones o dentro de la interculturalidad, ¿no? Cómo residen las emociones y cómo a través de ellas se puede contribuir a un entendimiento mejor o con más empatía o más amabilidad entre las personas. Bueno, mejor pasamos al webinario y con Elia y ella nos va a contar un poco más de esto de las emociones, cómo trata. Sí, muy bien, muchas gracias Beatriz por esa presentación. Bienvenidos y bienvenidas, os agradezco mucho vuestro interés y vuestra participación en este webinario. Como ha dicho Beatriz, lo hemos llamado Reflexiones en torno a la islamofobia, y el objetivo de esta hora y cuarto, hora y media que vamos a tener juntos es identificar teorías y autores relacionados con este tema, intentar sensibilizarnos un poquito más, ¿no? Comprender la realidad de la que partimos y reflexionar sobre cómo vemos al otro. Y todo esto para aplicarlo a nuestra práctica intercultural y poder mejorarla, ¿sí? Pero antes tengo que decir que no soy una experta en este tema, eso lo primero. Simplemente es un tema que me interesa y sobre el que he investigado. Y quería compartirlo para que eso, en el tiempo que tenemos juntos, creemos una especie de espacio de diálogo. Como he dicho, voy a presentar conceptos de diferentes autores relacionados con la islamofobia. Si tenéis comentarios o aportaciones a lo largo de este webinario, podéis usar el chat, escribirlo en el chat, y Beatriz se ha ofrecido muy amablemente a leer los comentarios, ya que no puedo compartir pantalla y leerlos al mismo tiempo. Así que eso, os animo a que comentéis. No hay respuestas equivocadas, de hecho hay muchísimas más teorías y conceptos al respecto, pero son estas las que he elegido. Y bueno, para comenzar, y a modo de calentamiento, vamos a hacer una pequeña actividad, pero no os asustéis, no es muy complicada. Voy a compartir pantalla, voy a compartir una pizarra en la que me gustaría que hiciéramos una lluvia de ideas, ¿no? Ahí podéis escribir, contestar, podéis dibujar si queréis, si os atrevéis. Y vamos a contestar a las preguntas: ¿qué entiendes por islamofobia y cómo entendemos al otro? ¿Sí? Voy a compartir pantalla, un momento. Ahí está. ¿Podéis verla todos y todas? Sí. Si no tenéis la opción de escribir, al colocar el cursor arriba, aparece como un lápiz y luego pone pizarra, y si le dais ahí podéis ver el texto, elegir texto, dibujar o estampar o poner lo que queráis. Así que podéis comenzar. ¿Lo habéis encontrado todos, lo de escribir? No, ¿dónde es? ¿Dónde está la O sea, opción? si subes el cursor arriba, Sí. aparece como las opciones de Zoom. Sí. Y si clicas hay como como un lápiz que pone pizarra. En el mío aparece pizarra, supongo que depende del idioma que tengáis. ¿Os sale? Y si le dais ahí, aparece ya seleccionar, texto, dibujar, estampar, formato. A mí me aparece en el margen de arriba donde dice ver opciones, Exacto. Sí. anotar, y ahí aparece todo lo que es lápiz, ratón, texto, dibujar. Bien, a mí me parece también de esa manera. Ver opciones, Perfecto. sí. Pues podéis Ya darle a estamos. texto y escribir en texto, o también podéis dibujar o lo que queráis. ¿Pero no lo habéis dicho en el margen izquierdo? A mí me parece arriba.
Y yo tengo zoom minimizado, supongo que depende de vuestra interfaz. ¿A Renato ¿de ti parece la derecha? No se te escucha, Renato. No se le escucha. Bueno, yo entendía antes a Renato, era arriba, ¿no? Sí, Arriba, ver arriba opciones, una en el margen pestañita. superior, donde dice usted está viendo la pantalla de Elia, ahí dice ver opciones, anotar, y ahí aparece, en anotar, Vale, aparece lo tengo, la barra. chicos. Merci. Perfecto. Lo encontré. Sí, una actividad que no se suele hacer mucho y no suele saber la gente cómo funciona. No, porque mira que he hecho zooms y esta opción no la había tocado nunca. O sea, gracias. Depende de una cosa, por lo menos ya desde el principio. Elia, una pregunta. Sí. La segunda pregunta, ¿cómo imaginamos y o creamos al otro? Ujú. ¿Puedes hablar un poco de esta pregunta? Explicar un poco a qué se Sí, refiere. por ejemplo, en este sentido, bueno, ya alguien ha puesto, lo diferenciamos de nosotros. Y de eso, por ejemplo, vamos a hablar en el webinario, que cómo creamos al otro. ¿Lo creamos de la nada? ¿Lo creamos a partir de nosotros? ¿Cómo creamos a esa persona? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Lo imaginamos como negativo, como positivo? Vale, vale. A eso me refería con esa pregunta. Gracias. Pero bueno, es una lluvia de ideas, o sea que podéis poner lo que queráis. Vale. Vale, pues habéis puesto por islamofobia, miedo a la gente que practica el Islam, ¿sí? Rechazo, racismo, odio, prejuicios contra el Islam, juzgar aún con desconocimiento sobre lo que es el Islam, profiling, la policía suelen parar a gente de aspecto árabe más que gente blanca, ¿sí? Y cómo imaginamos y creamos al otro, y o creamos al otro. Los diferenciamos del nosotros, lo nuestro, lo que conoce, es una percepción de una persona que no soy yo, por ende, diferente a mí, ¿sí? A veces a través de nosotros, de nuestros propios prejuicios, ¿sí? Lo comparamos con lo que conocemos. Nos consideramos superiores o inferiores con respecto al otro. Sí, exacto. Un momento, porque han entrado dos personas, Ana y Berta, Sí, simplemente para saludarlas, darles la bienvenida y nada, comentaros que estamos haciendo esta actividad entre todos y todas, que es, hemos podido cada uno poner nuestros comentarios a estas dos preguntas que nos ha lanzado Elia: ¿qué entiendes por islamofobia y cómo imaginamos y o creamos al otro? bienvenidas. Genial, muchas gracias. Perdonad el retraso. No pasa nada. Bueno, estábamos comentando esto. Voy a dejar ya de compartir pantalla. Esto se guardará. Y voy a comenzar a compartir pantalla, pero del PowerPoint. Bueno, de todo esto que hemos apuntado, ¿no?, en la pizarra, son algunas de las cosas de las que vamos a hablar durante esta presentación. Así que gracias por vuestros comentarios. Ya tenemos una idea de cuál es la visión que tenemos, al menos de los participantes de esta reunión, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora, voy a comenzar a proponer una serie de teorías. Y bueno, de nuevo os animo a que me interrumpáis en cualquier momento o a que hagáis comentarios en el chat. Empezamos por Grossfogel y su idea de islamofobia. Según este sociólogo, que bueno, es puertorriqueño, la islamofobia, como muy bien hemos puesto en la pizarra, es un tipo de racismo. Y el racismo como tal, pues, puede ser marcado pues, diferentes maneras, ¿no? Hay múltiples marcadores de racismo que varían según el contexto. Por ejemplo, desde la época colonial había marcadores racistas del color de piel, pero también los hay de identidad étnica, de identidad religiosa, de género. Él dice que el racismo no son solo prejuicios y estereotipos individuales, sino que el racismo es institucional y estructural, y está vinculado a prácticas institucionales de discriminación. Es decir, que para que un estereotipo se convierta en racismo, tiene que haber este tipo de prácticas institucionales.
de instituciones como la academia, los intelectuales, los medios de comunicación, los partidos políticos, el cine, la pintura. Para el racismo, como tal, solo hay uno, que tiene que ver con esa discriminación, pero que se marca de forma diferente en diferentes contextos. ¿Tenéis comentarios hasta aquí? Beatriz, tú me vas diciendo si alguien pone comentarios en el chat, ¿vale? Un Estupendo. momento, ¿no? Vale. Pues vamos a ver ahora un vídeo sobre la islamofobia en televisión. La que comenta es Miriam Hatibi. Es una activista catalana que lucha en contra de la islamofobia y que promueve el feminismo interseccional. Podemos ver, bueno, voy a poner el vídeo y luego lo comentamos. De su yate. El padre tiene uno de 70 metros atracado en Ibiza. Ah, bueno, es que entonces Joaquín no es moro, es árabe. La cosa cambia mucho. A ver, al final es que es parodia de lo que pasa en España, que se rechaza al moro pobre, pero si eres rico no pasa nada, no eres moro, eres árabe como mucho. Hay mucha gente que asocia el velo, ¿no?, a la libertad de la mujer y entonces es como, a ver, yo no niego que haya personas que se las obliga y por eso tenemos que luchar, pero de ahí a decir que todo el mundo que lo lleva no ve bien el mundo... Y usted la puede mantener, evidentemente que sí, siempre y cuando estas costumbres no choquen con los valores, con las leyes y con las costumbres que tenemos en nuestro país. Bueno, lo de Albiol es como su obsesión, ¿no? Estar hablando siempre, intentando vender que las costumbres de aquí y el Islam, que se ve que es de algún país de allí solo y ya está, no son compatibles. Entonces, si yo soy musulmana y mi cultura es la de aquí, se ve que vivo en una contradicción constante, según este señor. Aquí eres un musulmán o cristiano, o español o moro, o nunca las dos cosas. ¿Qué está pasando ahí? Pasa que los polis como yo nos matamos aquí abajo para que la mierda nos suba arriba. Odio el principio con todas mis fuerzas. Tiene que venir el policía español a salvar a los salvajes, que en verdad son españoles, ¿no? Porque es Ceuta. Pero como son musulmanes, son asalvajados, entonces tiene que venir alguien de península a occidentalizarles, a civilizarles. Que hay musulmanes buenos, un montón, pero hay un montón que son unos verdaderos hijos de puta. Que haya unos radicales no significa que haya un montón de musulmanes que nos quieren matar. No sé, podría haber tenido esta conversación en un bar y que nadie se hubiera enterado, por desgracia, le pusieron una cámara delante y ya está. Para que este hombre pueda testificar al mundo que la yihad carmesí es ahora una potencia nuclear. Es machismo. Otra vez la mujer vuelve a estar en la posición entre dos hombres, donde uno es el árabe o musulmán malo y el otro es el señor blanco que va a liberarla y salvarla. Una mujer blanca que es amenazada por el que viene de fuera, ¿no? Vale, es bien, digo. ¿Ser islamofóbico está justificado? Quiero que respondáis a esa pregunta. No. Es una cosa ser un ignorante y otra cosa es tener odio a una comunidad porque sí. Félix Reverte, aquí para siempre. Es un señor que es machista, pero para defender su islamofobia, entonces empieza a luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, contra las feministas, lucha. Contra las mujeres musulmanas también, porque están oprimidas. Entonces, ¿cómo debemos ser las mujeres para que Pérez Reverte esté tranquilo? La edición del cartel en sí ya tiene tela. O sea, el escribir el mes guapas en rosita, en cursiva, con la letra así como muy finita, no como muy femenina. Entonces, si una mujer se quiere tapar, tiene que ser libre de hacerlo. Si una mujer se tiene que destapar, también. Pero que lo haga siempre en base a lo que ella cree, no por un hombre, nunca. El tema de los nombres en los titulares, o sea, de las nacionalidades, de por sí en teoría ya no se puede hacer. Y es curioso porque después cuando un corredor olímpico es de origen magrebí o lo que sea, entonces no se dice, porque claro, ha conseguido algo bueno para España, entonces tenemos que reivindicarle como español puro. Pero si hace algo malo, vamos a mandarle a su país. Se genera mucho prejuicio y mucho odio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en casos de violencia de género, la mayoría de personas que son denunciadas, ¿no?, también por un tema de porcentaje de población, son personas españoles de origen español. A ver, ahora. Bueno, ¿qué opináis de este vídeo? ¿Lo habéis visto alguna vez? No. ¿No?
El vídeo no, pero ella sí. Sí. Después, yo vivo en Barcelona y después de los atentados de Barcelona, salía bastante en los medios de comunicación aquí catalanes y yo creo que a raíz de eso empezó a ser como una figura bastante más conocida. Pienso, Sí, igual me creo equivoco, que la entrevistaron también después de los atentados. Y eso hay un libro que, bueno, luego lo recomendaré, pero hay un libro de ella donde habla de eso, de que la entrevistaron y que intentaban siempre buscarle, no sé, intentaban como siempre decirle que, bueno, que ya no era de allí, ¿no? Que si estaba adaptada o ese tipo de cosas. Eso es lo que escribe ella en su libro, sí. Pero bueno, como hemos visto en el vídeo, tiene que ver con ese prejuicio que hay en España de que el Islam no es de aquí, ¿no? Se relaciona el velo con la opresión de la mujer, es el blanco el que tiene que occidentalizar a los árabes o musulmanes, que son unos incivilizados, ¿no? Y se genera prejuicio y odio, también apareció en la pizarra, ¿no? Prejuicio y odio. Y bueno, este vídeo no es muy antiguo, lo podéis encontrar en YouTube y se publicó hace 2 años, o sea que esas imágenes que hemos visto no son de hace muchísimo tiempo. Y bueno, Elia, por ejemplo, yo me quedo también con el punto que dice de que al principio de relacionar totalmente islamofobia aquí con aporofobia, también que es el miedo a los pobres, que realmente lo que no se quiere es una persona pobre, una persona no, y entonces pasamos de árabes a moros, aquí como... Sí, sí. Sirve por relacionar lo que es el Islam con pobre y por eso pues no lo aceptamos, pero claro, si eres rico eres árabe, no eres moro, ¿no? Sí, es lo que decía. También, pero a mí me impacta también como ese rechazo hacia el Islam cuando los musulmanes estuvieron aquí en España durante siglos. Hay muchas palabras españolas que vienen de árabe, hay mucha mezcla, ¿sabes? Cuando he estado en Marruecos pasando por los mercados, me recuerdan muchísimo a los mercados aquí en España, ¿sabes? Es que no entiendo por qué hay tanto rechazo. Deben celebrar la cultura que han traído tantas bellezas como la Alhambra en Granada y cosas así. Y yo estoy convencida que la palabra ojalá viene de inshallah, porque son muy parecidos y significan la misma cosa, ¿no? Sí, todo lo que empiece por al en español normalmente viene del árabe, ¿no? Porque es el artículo él o ella o la. Almohada, alfombra, sí. Todo ese tipo de... Sí. Y ojalá también, claro. Bueno, pues seguimos con teorías, también según Grossfogel y también un colega suyo, de Mienans. No sé si lo pronuncio bien, pero espero que sea así. Bueno, según ellos, la islamofobia es también racismo cultural. Antes hemos visto que Grossfogel lo definía como racismo marcado de forma diferente según el contexto, pero además estos dos autores también lo clasifican como racismo cultural. Y bueno, ¿y esto qué es? Ellos dicen que el discurso racista biológico, el del color de piel, disminuyó a favor del cultural tras la derrota de la Alemania nazi. El racismo cultural es un tipo de racismo, un racismo que tiene como marcador la forma de vivir, ¿no? Las minorías raciales pueden celebrar su historia, sus tradiciones, su identidad, pero solo si dejan intacta la jerarquía racial, étnica de la supremacía blanca, ¿sí? Que es lo que aparecía en el vídeo que hemos visto, que comentaba Miriam Hatibi, que decía Albiol, creo que se llamaba, que hagan lo que quieran, pero sin interferir en las costumbres de aquí. Que bueno, ¿cuáles son las costumbres de aquí y cuáles son las de allí? Si son todas de aquí, ¿no? Luego también consideran la islamofobia como una forma de racismo epistémico. ¿Y qué es esto? Pues tiene que ver con el mito de que los hombres, y digo hombres, occidentales tienen la capacidad de producir conocimiento que es universal, más allá del tiempo y del espacio. El resto de epistemologías, cosmologías, cosmovisiones son mitos, son religión y son folclore.
¿sí? Así los pensadores occidentales no escuchan a los pensadores orientales y deciden lo que es mejor para los musulmanes, ¿no? Se trata de una forma muy invisible de lo que es racismo porque es muy difícil de detectar, ¿no? Es decir, que la islamofobia no es solo un fenómeno social, sino que también es una cuestión epistémica, una cuestión de conocimiento. Y por último, también lo relacionan la islamofobia con el orientalismo. Que el orientalismo, ahora vamos a hablar de eso en un minutito. Es decir, estos autores consideran que la defensa, por ejemplo, de las mujeres musulmanas, de los hombres musulmanes, utilizada por algunos occidentales, es hipócrita. Es como una forma de justificar que los musulmanes tienen comportamientos violentos o incivilizados y son unos salvajes a los que hay que educar. ¿Sí? Un ejemplo que ponen es que George Bush justificó así la invasión de Afganistán, cuando la razón oculta era la ubicación estratégica, geopolítica y por el gas y el petróleo del país, ¿no? Eso es lo que dicen estos autores, porque dicen que, claro, que Bush era defensor del fundamentalismo patriarcal cristiano y que estaba en contra del aborto y de los derechos de las mujeres, pero sin embargo iba a Afganistán defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? Y seguimos con el orientalismo, que es lo que acabo de decir. Ellos consideran la islamofobia como orientalismo. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el orientalismo es un concepto del que creó Edward Said, que es un académico palestino-americano y fundador del poscolonialismo. Según él, el orientalismo es un sistema de pensamiento en el que se proyecta a Occidente como superior y a Oriente como inferior, para así, como hemos dicho antes, justificar la dominación de Oriente. La representación de Oriente en obras culturales y académicas y la forma de pensamiento de la Europa occidental ayudaron a crear esa idea de Oriente y a formar un sistema de conocimiento que lo define. Y este conocimiento o esta idea de Oriente se considera estático, sin historia propia y a un nivel de civilización menor. Por lo tanto, el orientalismo se fundamenta en un discurso hegemónico a través del cual se manipula, se dirige y se convence al oriental conquistado y también al occidental conquistador de su superioridad y de su necesidad paternalista de educar al otro, ¿sí? Se crea así la idea de que la civilización europea es opuesta europea occidental es opuesta a la oriental. La civilización europea occidental está cercana a la lógica, a la razón, y la oriental a la naturaleza y a lo salvaje. O sea, se define en contraposición con una más superior y una más inferior para así la occidental ganar fuerza y identidad, ¿sí? Que bueno, esto también demuestra cómo el ser humano proyecta su miedo a lo nuevo, a lo diferente, y como lo desconocemos lo convertimos en inferior para así no sentir miedo. Y usamos estereotipos para describir lo exótico y desconocido. Además, Said explica cómo la separación que se ha hecho entre cultura y política consigue, como aquí he puesto, ocultar las condiciones políticas oscuras y bien organizadas, que de eso lo hemos hablado también antes, ¿no? Considera que el orientalismo es una realidad tanto cultural como política y por eso mismo también es económica. De nuevo, otra forma para apartar la atención de las pretensiones políticas reales, que eso también es lo que comentaban Grossfogel y Mieland. Todos los autores que estoy mencionando aquí están todos de acuerdo. Ahora vamos a ver, bueno, antes hemos visto un vídeo bastante actual,
sobre cómo se ve el orientalismo, cómo se ve la islamofobia, pero este orientalismo comenzó mucho más atrás, ¿no? Así que vamos a ver unas imágenes. Este es un ejemplo orientalista de la obra del pintor español Mariano Fortuny del siglo XIX. Esta obra se llama La matanza de los Abencerrajes. Esta es El fumador de opio. Y esta es La odalisca. La odalisca, que bueno, son representaciones de mujeres desnudas, yacentes. Y bueno, odalisca es una palabra de origen turco que significa esclava. Esto es lo que dice el Museo del Prado de las obras de Fortuny. Dice que, bueno, que representa un mundo exótico, lejano, arcaico y misterioso desde su estudio de Roma. Creo que era de Roma, donde lo pone por aquí, sí, de Roma. Las representaciones tituladas La odalisca hay bastantes, hechas por autores europeos. Por ejemplo, esta es una de Picasso. Pero bueno, hay pintores orientalistas, hay muchos. Bueno, estoy poniendo pintores, pero también hay de todo tipo de ámbitos, ¿no? El siguiente, por ejemplo, es de Adam Stika, no sé si lo estoy pronunciando bien, del siglo XIX también. Y bueno, ¿qué pensáis? Viendo estas imágenes, ¿cómo creéis que se representa la cultura oriental? Tengo una pregunta. ¿Los autores de estas obras son occidentales o son sí, son occidentales. Son occidentales. Sí, vale, no sé, en un momento dado no sabía si eran orientalistas o eran... Claro, orientalistas. Son orientalistas, pero occidentales. Claro, orientalistas, vale. de sentido desde su punto de vista, ¿no? O desde el tipo de arte que crean. Ellos son, Fortuny es español, bueno, Picasso, y Adam Stika es polaco. Y ellos representan a Oriente, ¿no? Esa idea de Oriente. De Mariano Fortuny, bueno, pues dice eso, que él era de sus viajes al norte de África, y esto es lo que representaba, lo que traía a Europa y cómo representaba. Bien. Y es orientalista por eso, por la mirada que tiene, ¿no? Vale. Claro, ¿cómo se representa la cultura oriental? Bueno, como hemos visto en las imágenes, de forma cruel, despótica, decadente y sensual, ¿no? De sexualidad irrefrenable, desatada. Se representa la degeneración, la crueldad, el retraso. Y bueno, y también se representan a los orientales como individuos que son perezosos, irracionales, desordenados, violentos. ¿O qué pensáis vosotros de estas imágenes? Sí, a mí sí me ha parecido que se le representa el lado como más salvaje. Eso es lo que me ha venido, ¿no? Como si fuera... Sí. Y... ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Sí, bueno, que se interpreta también desde una mirada, pues seguramente más conservadora, muy, muy española, ¿no? De lo que significa el desnudo, lo que está permitido, lo que no, lo que es bueno, lo que es malo, o sea, con todo ese sesgo español en este caso, con esos pintores, sin meterse en lo que representa quizá lo que ellos veían en la cultura donde se estaba dando. Entonces, muchas interpretaciones. Vale, aquí Renato ha puesto en el chat que supone a la mujer como un divertimento y premio del hombre. Sí. En comparación, bueno, porque muchas obras son del siglo XIX, ¿no? En comparación de la mujer occidental europea, ¿no? Se puede ver como la diferencia, lo salvaje y lo sumiso, ¿no? De una y de otra. Bueno, seguimos. No sé si habéis leído este libro de Fátima Mernissi, El harén de Occidente. Fátima Mernissi fue una escritora, socióloga, feminista, etcétera, marroquí, y una de sus obras, como he dicho, se titula El harén de Occidente. Tiene muchas y todas muy interesantes, por cierto. Aquí explica
que ella nació en un harén y que periodistas de diferentes nacionalidades, alemanes, españoles, franceses, daneses, cuando le preguntaban al respecto, actuaban dependiendo de su cultura, ¿no? Pues desde la vergüenza o con una actitud reservada, mostrando esa visión que tenían, ¿no? Del harén sensual, ¿no? De lo que aparece también hay muchos cuadros de Delacroix y de pintores españoles sobre harenes, ¿no? Y en su libro dice esto, ¿no? Para mí la palabra harén no solo es sinónimo de la institución de la familia, sino que además nunca se me ocurriría asociarla ni con diversión ni con algo jovial. Evidentemente, al viajar a Occidente, la palabra haram, árabe haram, debió de perder aquella connotación de peligro, pues me parecía que la asociaban con la euforia, con la ausencia de constricciones. En su versión del harén se vive el sexo sin carga alguna de ansiedad. Es decir, que dentro del discurso orientalista se ha creado una imagen, en este caso del harén, que no es real, o no es real dependiendo de la perspectiva, ¿no? Pero esa es la imagen que tenemos del harén en Europa y la seguimos teniendo, ¿no? ¿Comentarios? Sí, entonces, Elia, por entenderlo bien, aquí lo que dice Fátima Mernissi es como que para ella el harén se entiende como una institución familiar. Uh-huh. No tengo ni idea, por eso te pregunto. Sí, sí. Claro, la idea es que como en Europa la visión esta oriental que tenemos, no oriental, sino orientalista, es de un harén sensual, salvaje, donde está la mujer, como comentaba Renato, ¿no? Donde está la mujer a merced como objeto de la que se puede hacer uso, sin más. Y ella dice que no, que para ella tenía que ver con la familia, además no tenía que ver nada con la diversión ni era jovial, sino que tenía cierta connotación de peligro también. De todas maneras, os animo que leáis a lo mejor algún fragmento de este libro. Se lee muy fácil, Elia lo explica muy bien. Pero por eso, por ejemplo, la connotación de peligro no entiendo de dónde sale. No sé si hay algo que se me está escapando, perdón. Sí, o sea, esa es la connotación que ella le da desde su perspectiva, lo que era para ella. Para ella no era algo jovial, ni era algo de divertimento, ni era sensual, ni era nada de eso. O sea, depende de la perspectiva. Ella lo que le pasaba era eso, que cuando los periodistas le preguntaban, ella veía la sonrisa de estos periodistas, ¿no? O la mirada de estos periodistas, o cómo reaccionaban. Y ella se pensaba como, no entiendo cómo están reaccionando así. Y es por eso, por la visión que tenemos aquí en Occidente de Oriente, que es una visión creada y no es realista, no es realmente la visión que ellos tienen allí, ¿sí? Vale. ¿Me explico? ¿Mejor? Sí, gracias. Perfecto. Esto, también en el chat comentabas, me parece que eras Berta, habías estado buscando filósofas de origen asiático o africano, ¿no? ¿Eres tú? Sí, pero esto era antes cuando... Esta sí que seguramente, no sé si Fátima Mernissi entraría dentro de una de las personas que te podría valer como referencia. Pues es que era simplemente, lo he comentado antes por cuando habéis hablado del racismo epistémico, del tema del conocimiento y de cómo a veces el conocimiento de Occidente como que parece que se solapa con el de Oriente y no se le da el mismo valor. Entonces me pasaba un poco eso, que entre filósofas mujeres, no filósofos hombres, que era un poco mi búsqueda, y luego encima no europeas o no estadounidenses y tal, era complicadito, ¿eh? Es difícil encontrarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pues de eso se trata también, ¿no? También el tema de género y demás, ¿no? Pero el tema de Oriente y Occidente, lo que se discrimina y lo que no, lo que es valioso y tomamos como universal y lo que no, sí. ¿Puedo comentar un tema sobre esto del conocimiento?
que tal como está, ¿no? Como buscamos el conocimiento, ¿no? De forma de publicaciones, con la categoría filósofo o lo que sea, precisamente es muy occidental, ¿no? La categorización del saber, y creo que por eso es más complicado, porque las premisas que se usan, ¿no? Creo que son catalogación, dijéramos, muy, muy occidental de academia, y creo que lo hace más complicado aún. Por suerte hay organizaciones que lo van trabajando, ¿no? Pero que sí que es cierto llegar a según qué conocimiento que no sea el filtro, ¿no? Que no sea de un autor o una autora con filtro, por así decirlo, de otro tipo de enfoque. Está un poco De es la hecho, reflexión. Ana, eso lo hablabas tú también en tu webinario, que si no lo habéis visto ya mismo se subirá a YouTube. Lo que hablabas de la colonialidad del saber también, ¿no? Exacto. Con ese racismo epistémico. Exacto, por eso digo que va todo, yo creo que va muy relacionado a muchas cosas, ¿no? También hay textos de Grossfogel, que había comentado, que habla de la colonialidad, y, o sea, que está todo unido. Él dice como que hay una jerarquía y tiene que ver tanto con el orientalismo como con lo que es el ser y el no ser, ¿no? El superior, el que es superior y el que es inferior. Exacto. Y bueno, por último, el último ejemplo que iba a dar del orientalismo, al menos en imagen, es uno más actual que seguramente todos y todas conocéis. ¿Me podéis decir si pensáis o no que sea orientalista o no y por qué? ¿Alguna idea? Difícil, ¿no? Sí. Bueno, si tenéis comentarios podéis también ponerlo en el chat, o si por lo que sea luego os acordáis de algo, lo podéis decir. Yo creo, puede ser orientalista, ¿no? Por todo el tema de la magia, ¿no? El tema mágico, místico, la mujer hermosa, aunque luego da un giro ahí para que no tal, pero bueno, todo el genio, el ladronzuelo, pícaro, bueno, no sé, tiene como muchas cosas de orientalismo llevada a fantasía, ¿no? Para que sea cuento, pero sí, creo que sí que tiene bastante. Y no sé si habéis visto la versión, la nueva. Sí. No sé si la habéis visto en inglés o en qué idioma, pero aparece, por ejemplo, las voces de, o sea, Jasmine y Aladdin aparecen como con acento americano, y el resto tienen acento extranjero, ¿no? Y el resto son malos y ellos son buenos. Ay, madre. O sea que hay como muchas pequeñas connotaciones, ¿no? Que nos pasan desapercibidas realmente, pero que están ahí. Y tendría relación también el tema de que, igual que hemos hablado antes de la representación orientalista de la mujer como muy sensual y demás, con, por ejemplo, aquí el dibujo de Jasmine. Pues sí, con el ombligo fuera, ¿no? Enseñando el ombligo, y sí, puede ser, claro. Si hablamos concretamente... Ay, perdón, ¿podrías volver un segundo a esa diapositiva? Sí, claro. Gracias. Si hablamos concretamente de la versión de Disney, yo recuerdo haber escuchado alguna vez que hablaban de los rasgos, de los malos, como no me acuerdo el nombre, pero el mago tiene como rasgos muy exagerados. ¿Cómo es? No me acuerdo. Jafar. Tiene rasgos Jafar, muy exagerados, y en cambio Aladdin y Jasmine tienen rasgos un poco más occidentalizados. Y ellos son los buenos y él es el malo, ¿no? También lo recuerdo haber escuchado. También el ideal de belleza, ¿no? Lo que es bello y lo que no es bello, ya no solamente de conocimiento, sino la mujer que es guapa y la que no es guapa, la occidentalizada sí y la otra no, ¿sí? También tiene que ver con eso. Una mirada orientalista, sin duda. Said dice, y esto viene perfecto para el ejemplo de Aladín, que Oriente no es un lugar geográfico, sino un lugar común. Y
esto se puede ver en lo de Aladín, porque claro, se generaliza lo que es Oriente, ¿no? ¿Dónde sucede esto? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Se generaliza lo que es En un Oriente? imaginario, ¿no? Es Ágrava. Ágrava no Exacto. existe. Áraba. Puede ser, es como que Indonesia, Arabia Saudí, Marruecos, Argelia, cada uno de estos lugares que son lugares con historia propia, idioma propio, tradiciones distintas, pero desde la mirada orientalista todos ocupan un lugar común, ¿sí? Que es lo que dice Said. Es como si toda Europa se representara en una película y una mezcla de todas las culturas que tenemos aquí y ala, eso. Pues algo así. Bueno, suele pasar en los pelis americanos cuando hablan de Europa, pero bueno. Bueno, como Frozen es como Dinamarca, Noruega, es como todo mezclado. Y bueno, ahora la idea es que vamos a hacer breakout rooms. A ver cuántos somos ahora mismo. Mi idea es que, a ver, que dialoguemos un poco al respecto. Si puedes pasar, Beatriz, el link por el chat, por favor. ¿Puedes? A ver, el link. Puedo dejar de compartir pantalla, ya lo paso yo, no hay problema. Sí. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas que podéis tomar como guía, también podéis hablar de otras cosas, evidentemente. Vamos a ser pareja o grupos de 3 y en el documento de Google Drive, donde ahí tenéis el enlace, podéis apuntar las ideas y reflexiones que hayáis tenido en vuestro grupo, en vuestra pareja. Y bueno, hay una parte final, gracias, hay una parte final en el documento donde podéis apuntar vuestros comentarios, que no tengan que ver con estas preguntas, sino comentarios que tengáis, en el caso de que queráis responder a preguntas que no he puesto en el documento. Voy a dejar de compartir pantalla y os voy a mandar selección de grupos. Os voy a dejar 5 minutitos, sé que es poco, pero... Vale, Ana no. Bueno, pues... Sí, ahora mismo somos 9. Podemos hacerlo en grupos. Podemos hacerlo en grupos de 2 o 3 y si toca... Ana dice que no puede. Como somos 9, o sea que si quieres podemos hacer 3 grupos de 3. Sí, perfecto. Vale, pues... Pero Ana decía ahora justo que ella se tiene que ir un ratito y que mejor no se une a los breakout rooms para no dejar a nadie. Por eso hacemos grupo de 3 y así si ella no participa, pues todavía quedan 2 personas que puedan seguir hablando, ¿sí? Sí. Vale, pues Sí, por eso estamos bien con los 9, sí. Por eso decía lo de los 3 de 3. Perfecto. Pues os dejo 5 minutitos, 6 minutitos quizá. Luego me pedís siempre más tiempo. Y vemos luego lo que habéis comentado, ¿sí? Vale, pues hasta ahora. Ahora.
Julia, no sé si me escuchas, pero tienes que darle a aceptar, a entrar en la sala. No sé si te ha parecido o no, pero si no, no sé qué más hacer, porque ya me aparece como que no has entrado, pero tienes un grupo asignado. Vale, ya están entrando. Es que le he dado un minuto. Entonces, durante ese minuto puedes decir si quieres volver o no, o si te quieres quedar y en un minuto ya te entras. Sí. Es que como me salta una alarma, como si tenía que volver enseguida. Vale, vale. Aquí están. Que creíamos que no volvíais. Y volvemos. Volvemos de más allá. Muy bien, pues he estado leyendo lo que habéis puesto, ¿no? Vuestras ideas. De representaciones orientalistas, el Kama Sutra, las alfombras orientales de tigres, Pocahontas, racismo epistémico colacao con los conguitos, sí. Ese ya es antiguo, ¿no? Ya no sé, no tienen ese anuncio, pero sí es verdad, no es de tanto tiempo. Y las imágenes siguen siendo de africanitos. Sí. Claro, y el nombre no lo han cambiado. O sea, Colacao es verdad que ahora, es que hace siglos que no me compro un bote de Colacao marca Colacao. O sea, ya sigue saliendo pues hombre, mujer, así con los trozos de cacao en la cabeza y tal, el original, pero con los conguitos sigue siendo un conguito. Sigue siendo un conguito, sí. Los conguitos, sí. Y en la homofobia, no apoya las mezquitas en barrios. Lo del burkini, sí. Eso también en Francia, ¿no? Que lo tenían prohibido en las playas. Sí. ¿Cómo? Que me parece impresionante poder prohibir, o sea, como la idea de que se les haya Luego prohibir en las playas. Salía como, luego podías ir con un traje de buzo, ¿no? Pero con el burkini, ¿no? Claro, y de hecho se hizo para poder participar en los certámenes de natación, para que las chicas pudieran participar en los certámenes de natación no sé si fueron de los olímpicos o locales. Sí. Pues eso no lo comentaban, ¿no? Eso. Simple. Mucha discriminación, sí. ¿Y qué es el tole-tole que habéis puesto al lado del burkini? Tole-tole es el quilombo, el lío, el arengar, ¿no? La disyuntiva que se montó ahí con el burkini. El follón, como el follón, el problema. No decir la palabra en mi jerga. Vale, no, con quilombo sí te había entendido, pero claro, al verlo ahí puesto tole-tole, he pensado que era otro tipo de burkini y yo no sé qué es esto. Es el movimiento ahí que se generó. Sí. Bueno, el rechazo de lugares religiosos, no cristianos, no permitir el velo. ¿Y cómo creamos el otro? Que es la misma pregunta que decíamos al principio, ¿no? Que proponía al principio. Todo lo que no sea yo, lo que es diferente, separado, por tener la mente cerrada, falta de conocimiento de otras culturas. ¿Y qué podemos hacer? El lenguaje inclusivo, en vez de decir voy al chino, digo voy al bazar, ¿sí? Estudiar, aprender, buscar conectar con el otro, sí, muy interesante. Bueno, gracias por vuestras aportaciones. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Lo podéis ver? Sí. ¿Sí? Vale, pues seguimos con eso de cómo vemos al otro, ¿no? Según Said, el significado se establece por diferenciación. Es decir, que para desenvolvernos en el mundo necesitamos establecer diferencias, binomios. Pero claro, el problema radica en que unos están por encima de la línea del humano y otros no.
Por eso hay que hacer una reflexión crítica de lo que vemos, ¿no? De lo que está a nuestro alrededor. La mirada orientalista tiene más que ver con nuestro mundo que con aquello que definimos como oriental. En su libro, Said dice que se replantea la relación entre conocimiento y poder, siguiendo a Foucault, no sé si habéis leído a Foucault, pero esta idea de que toda forma de conocimiento implica una forma de dominación o de poder. De esta forma, discursos institucionales aparentemente neutrales, ¿no? Basados en el derecho, en la antropología, en la biología, en diferentes ámbitos, poseen, en palabras de Said, un reverso tenebroso. Y este sistema hegemónico cultural tiene consecuencias materiales, políticas. La idea de que lo cultural es político, está posicionado y no es neutral. Como hemos dicho antes, Occidente, para construir su identidad, requiere de ese otro oriental. Sin ese otro oriental no somos Occidente, no es Occidente, ¿sí? Y bueno, Said lo que intenta es buscar una alternativa a la hostilidad expresada por la división entre nosotros, los occidentales, y ellos, los orientales, y funda una orquesta israelo-palestina, la orquesta del Diván de Oriente y Occidente, en el que reúne jóvenes músicos palestinos, árabes, israelíes, y para el diálogo del conflicto israelí-palestino. Esto es lo que hace Said, y además lo fundó en Sevilla. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Vale, pues vamos a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y es la última pregunta que vamos a hacer hoy, y aquí ya mismo vamos a terminar. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras? Ya lo habéis contestado cuando comentabais en grupos, ¿no? Pero voy a dar algunas nociones más que nos da Said, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el discurso científico dice ser objetivo, pero realmente está producido por seres humanos, ¿no? No por objetos, es decir, que tiene componente subjetivo, es subjetivo. Y de hecho creo que uno de los participantes, al apuntarse en el webinar, dijo que lo que esperaba de este webinar era objetividad. Pero hay que tener en cuenta que aunque las teorías y conceptos que he mencionado sean de estos autores, he sido yo la que ha escogido estos temas, ¿no? Estos autores. Y además de la subjetividad de ellos mismos que ellos proponen, se une la mía, ¿no? Porque he elegido los temas. Podría haber elegido otro discurso, podría haber elegido otro tema, otros autores, pero no lo he hecho. O sea que es totalmente subjetivo. Objetividad es difícil encontrarla. Según Said, eso es lo que dice Said, ¿no? Y bueno, por lo tanto, el conocimiento científico es histórico, está sometido a cambio, es mutable y se va haciendo a través de consenso. Así lo que se considera una verdad irrefutable puede cambiar en un contexto distinto. Los discursos tienen poder y conforman la experiencia, crean la realidad, la dotan de significado. Es importante pensar que representar conlleva un acto de poder, estar en una posición de poder en la que representamos al otro, ¿sí? Y bueno, los discursos construyen la realidad. Los textos no reflejan el mundo. Lo reflejan, pero también intervienen en él y lo construyen. Así que volvemos a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Y lo habíais comentado en el formulario. Pues estudiar los textos, los recursos, la televisión, los medios, teniendo en cuenta el contexto del discurso, ¿no? Que lo conforma. Hay que analizar la autoridad, la agencia, dónde se produce, qué estrategia tiene, qué relación tiene con representaciones anteriores o contemporáneas. Y bueno, en definitiva, hay que ser conscientes de cómo el conocimiento es y ha sido producido. Un conocimiento que siempre está situado, posicionado y tiene una perspectiva, ¿sí?
Y por último, para terminar, os propongo una serie de recursos que, bueno, os recomiendo. Mírame a los ojos, de Miriam Hatibi. Orientalismo, de Edward Said. Es muy denso, lo aviso, pero muy interesante. También podéis encontrar resúmenes y muchísimos otros autores que han analizado a Said. El harén de Occidente, que lo hemos comentado también durante este webinario, de Fátima Mernissi, y recursos de Grossfogel. Por ejemplo, hay una charla en YouTube sobre islamofobia que está muy interesante. La podéis encontrar muy fácilmente en YouTube. Si ponéis Grossfogel e islamofobia, ya aparece. Y bueno, estos son recursos de los participantes, los que habíais puesto en el formulario. Tenemos en francés, tenemos en inglés y en español. Y bueno, eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta, algo más que añadir? Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya intrigado el tema. Y bueno, entonces damos por terminada este webinario de CIETAR. Muchas gracias por vuestra participación y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Muchas Hasta gracias. pronto.